Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Abrimos un martes más las puertas del Club de las Miss Experiencia. El director de casting es Chema Rodríguez, que tiene una agenda que no se mide por contactos, sino que se mide por años, una agenda con más años que el Egipto de los faraones. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, hoy desde Sevilla, que me acabo de cruzar con el fisio y hemos estado hablando de mi lumbago. ¿Ves? Y de la agenda, y de mi agenda de mujeres mayores. De tu agenda y de la suya para tener clientes que le arreglen el lumbago. ¿A quién damos la bienvenida hoy en el Club de las Misses, Chema? Pues mira, si la semana pasada tuvimos a Pilar, que es una madrileña que se fue a vivir a Estados Unidos, pues hoy vamos a emprender el camino inverso, ¿vale? ¿Sí? Hoy tenemos a Virginia, que se vino de Estados Unidos a vivir a Madrid. Ella nació y se crió en un pueblo de cultura Amish, una familia muy, muy conservadora. Más tarde, cuando ya tenía 20 y tantos años, se fue a vivir a Boston, y una noche, paseando por Boston, entró en un local y oyó flamenco, vio a dos guitarristas portugueses tocando flamenco, se quedó fascinada y decidió venirse a España a aprender flamenco. Y no solo aprendió, sino que se convirtió en profesional. Bailó en Torres Bermejas, en Los Canasteros, compartió escenario con Lola Flores, con el Pescailla, luego se casó con un tenor argentino, montó una agencia en la que trajeron compañías de ópera, de danza, y alternó con figuras como Lauren Bacall, Peter Ustinov, Anthony Quinn. Bueno, todo un personaje que tienes ahí sentada a tu izquierda, me imagino. A mí, sentada a mi izquierda, como siempre, mis Misses Experiencia. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. No me deja de sorprender ese periplo tuyo, siendo de Estados Unidos, que acabes bailando flamenco en los tablaos. ¿Había algún antecedente en tu familia? No, en absoluto. Para los Estados Unidos, yo soy la octava generación de los Eshelman y parte también de los Hambrights de mi madre. Ambos llegaron en 1740, que es muy pronto en los Estados Unidos. Claro, son los fundadores, tu familia son los fundadores de los Estados Unidos. Había muy pocos blancos. Y decía que tú vivías en una zona donde vivían los Amish. Sí, la zona, el corazón de los Amish, sí, que hasta hoy no utilizan electricidad, no tienen coches. Bueno, nosotros tampoco utilizamos mucho la electricidad últimamente, ¿eh? Porque se va la luz. Y el teléfono. Sí. Porque se va la luz. Sí. Ellos siguen viviendo de la misma manera. Es lo que entiendo. Yo no vivo allí ya desde el año 70, yo llevo aquí. Uh-huh. Entonces, y ellos no se mezclan mucho, pero conocí una familia. Porque tu familia no formaba parte de esa comunidad. No, mi madre era católica, había muchos menonitas por allí, que era una forma, vamos a decir, primos de los Amish, pero más modernos, tenían electricidad, tenían coches, etcétera. Y mi abuelo, creo, murió pues cuando yo tenía 40 años. Él tenía 94 años y él murió, creo era menonita, murió menonita, creo. ¿Cómo es eso de entrar un día en un local de Boston, escuchar flamenco y quedarte prendada? ¿Cómo fue eso? Mira, yo digo, tiene que ser de vidas pasadas, porque solamente escuchar y nunca en aquella época, nunca me había traído mucho la música de blancos. Cuando escuché con 15 años José Feliciano, me volví loca. Sí. Pero era más bien caribeño, caribeño más que otra cosa. Pero me traía siempre lo latino, siempre, desde chiquitina. Sí. Mi primer disco cuando tenía 5 años era un tango, pero estilo americano, no tango de verdad. Sí. ¿No? Entonces, siempre me ha traído lo latino. Entonces, cuando entré y escuché las guitarras, yo entendí que eran portugueses, es lo que alguien me dijo, pero eran gente mayor y la música, también música
de Albéniz también. También. No solamente flamenco. Oye, era ¿y cómo? música Guitarra clásica. clásica. Sí, pero era un lugar chiquitín, un lugar especial en Harvard Square, la Sí, sí. plaza de Harvard. Sí, sí. que Virginia, era- ¿cómo fue el aterrizaje aquí en España? Primero en tomar esa la época? decisión de venirse. ¿Por qué te vienes Claro. a España? Escuché la música, yo iba donde venía esta música. Tú dijiste, ¿esto qué es? Y te dijeron flamenco. ¿Y esto dónde suena? En España. Me voy para allá. Y sí. Y me dijeron que hacía mucho calor en Sevilla, entonces no voy a Sevilla. ¿Cuántos años tenías? 21 años por ahí. Pero entonces tú un día llegas a casa y dices, he escuchado una música que me gusta y me voy a España. Sí. ¿Hacer qué? La idea era aprender a bailar flamenco. Era la idea. ¿Y ¿Y cómo te aceptaron? En aquel entonces, estamos hablando de hace muchos años, ahora ya hay japoneses y japonesas que hacen flamenco, tal cual, Sí. pero en aquella época, Había ¿cómo muchos te japos- aceptaron? Había. Y no tenía ningún problema. En aquella época, hasta con los gitanos y todo, lo que ellos buscaban es quién tiene duende o no tiene duende. No todo el mundo sobre el escenario tiene duende. Para los gitanos lo más importante era duende. Oye, ¿qué es el duende para un americano? Claro, iba a preguntar, ¿qué es el duende? Bueno, duende más que nada es que la música te posea, más que nada. Te entra cada célula, vibra cada célula. Y como Martha Graham decía, el diálogo divino. No cada artista tiene diálogo divino. Esto es donde tú puedes provocar a la gente a piel de gallina. ¿Qué sientes tú cuando estás en el escenario? ¿Qué sentías ¿Qué? cuando estabas y hacías flamenco? ¿Cómo es ese duende? Me cuando- sentí muy en mi sitio. No tenía nervios ni nada. Me sentí muy en mi sitio. En aquella época el flamenco era más para la mujer, más brazos, manos, torso, sensualidad, expresión, intérprete. Ahora mismo es muy unisex, Ya. muchos pies. Desde el comienzo, en aquella época, pies tenía su trocito, pero no era tan dominante como hoy, los pies. Pero déjame que ya la hemos situado sobre un escenario, pero yo quiero primero entender cómo una chica de 22 años sale de un local y dice, yo me voy a aprender a bailar flamenco. Y tú llegas a España, ¿dónde de España llegas tú? Madrid. A Madrid. Sí. Y vas a una academia, lo primero que No, haces. la primera cosa es buscarme una pensión. Porque viniste sin trabajo. Claro, no conocía a nadie ni hablaba en español. Sabía decir dónde está, pero no sabía entender lo que me contestaban. Ya tú sabías preguntar, pero no entendías la respuesta. Eso nos Sí, pasa a sabía nosotros. dónde está, buenos días, adiós. Eso nos pasa a nosotros con el inglés cuando salimos Exacto. fuera. Entonces tú llegas y lo primero es buscarte una pensión. Sí, y encontré uno, cambié en 10 días a 5 pensiones, encontré uno en la calle León. Sí. Se llamaba Pensión Segovia en aquella época. Y número 6, la esquina allí era a la vuelta y no me di cuenta de los estudios, los auténticos, originales de Amor de Dios en la calle de Amor de Dios número 4. Ahora se llama Amor de Dios, pero está en la calle Santa Isabel, Ajá. porque hubo problemas con la dueña de Amor de Dios número 4, que ya son apartamentos. Pero en aquella- Turísticos seguramente. Bueno, no, en los años, tal vez, Ahora tal ya vez. sí. En los años 80 Pero y entonces tú 70. buscas la pensión y de la pensión buscas una academia también y un trabajo. Bueno, era gracias a una parejita de gente mayor, 65 años, por ahí. Yo estaba sentada enfrente en un banco, hacía calor, enfrente del Museo de Prado, con mapa y diccionario, buscando una piscina, porque hacía mucho calor. Y esta parejita tenían 2 hijos, uno que vivía en Bélgica o Netherlands, Holanda, y el otro en Canarias. Y creo que vieron en mí, solita ahí. Se imaginaron a sus hijos en la misma situación. Exactamente. Y se pusieron a hablar conmigo y yo con el diccionario. Pues me esperaban, tenía un pisito chiquitina en Tirso de Molina. Sí. Y me esperaban todos los domingos con una paella de verdad, de los auténticos, sin colorantes. O sea, sin... te adoptaron. Los domingos, sí. Y Nochebuena también me esperaban. Y a través de ellos encontraste dónde formarte. Sí, por casualidad, porque vivía yo a la vuelta.
Sí. Mi pensión, León, era 2 minutos menos de Está muy Amor de cerquita, Dios sí, sí. número 4. Y Sí. él, por casualidad, él estaba muy disgustado porque cuando yo les dije que quería bailar, me dijo, tú no, bailar, no, no. Porque era muy mal vista. Una mujer poniéndose sobre El escenario. un escenario era de, anda, cuestionable esta Sí. mujer. Y él dijo, tú, oficina. Y de hecho te fuiste a trabajar a una oficina. Bueno, sí, porque una vez que me enteré lo que me iba a costar las clases, etcétera, sabía que tenía que tener una entrada de dinero. Claro. Y alguien me dijo que existía la base de Torrejón. Pero por error, la señora de la pensión ¿Dónde te me mandó? trajo el ¿Dónde guía te mandó? telefónica. El guía telefónica. Y empezó a decir, con el dedo. Y decía Fuerzas Navales EEUU. Y con mi diccionario, pero no entendí lo que era EEUU. En las últimas páginas de mi pequeño diccionario decía los Estados Unidos. Entonces llamé a ellos para enterarme de Torrejón. Pero tenía varios milagros. La señora, la telefonista de las Fuerzas Navales, dice, tú eres una de las chicas solicitando trabajo. Y le dije, ¿qué trabajo? En la oficina, secretaria, todo en inglés. Y tú dijiste sí. Y le dije que sí. Claro. pero tenía que llegar. Ella dijo, Edificio España. Pues yo no sabía lo que significaba edificio. Entonces yo estaba aquí en Callao y de pronto una señora, pero una señora con mucho reflejo mental, y le dije, ¿dónde está el edificio? Y estaba en pleno Callao, rodeado de edificios. No sabía lo que era. Pero esta señora, fíjate, dice, Edificio España. Y pensaba, claro, creo la telefonista decía esto, Edificio España. Entonces dije, y me enseñó dónde estaba. Llegué. ¿Y te encontraste el trabajo? Sí, tenía inglés, solamente inglés. Eran ingenieros norteamericanos, Ajá. o no, españoles también, Sí. que cuidaban y mantenían Torrejón. Entonces no tenía que viajar allí a Torrejón. Tú tan solo lejos. tenías que ir al edificio. Sí, exactamente. Y dime una cosa, porque bueno, te pones a estudiar para bailar flamenco. Claro, ostras, tú antes hablabas del duende, una persona que viene de Estados Unidos, que no tiene ningún antecedente. ¿Cómo conseguiste hacerlo tan bien? No, era natural. Te digo, yo creo en vidas pasadas. Y tuve una vida pasada con grande, el Brian Weiss, Sí. que director de psiquiatría en el hospital Mount Sinai en Nueva York. Ajá. Mira, director de psiquiatría. Es uno de los más importantes en vidas pasadas por una cosa que sucedió en su consulta después de 20 años como psiquiatra. Pero un momento, vida pasada quiere decir que tú has sido otra persona en otro momento. Es que él vino aquí y éramos 500 personas en un hotel. Y teníamos que intercambiar algo que llevábamos mucho encima. Y entonces yo, y con alguien que no conoces de nada, pues intercambiamos anillos de boda, una señora y yo. Y él dijo, cerrar los ojos, cerrar las manos y a ver lo que te viene a la mente. Esta señora me dijo, tú estabas bailando flamenco en una cueva alrededor de un fuego, pero entraron unos hombres del ejército. Y no puedo decirte el ambiente tan helada que había. Y le dije, ¿cómo era la cara de este señor que entró? Dice, no vi la cara, solamente los botones de uniforme, que era muy explícito, que era del ejército. Entonces, digo yo, tal vez, qué sé yo, me puse a ver, esto es solamente hace 20 años que sucedió. Y esta es la explicación que tú has encontrado para bailar también y ¿no? Que es la explicación que tú encuentras al hecho de que hayas bailado digo también. yo, por no tener otra explicación. El duende yo lo tenía inmediatamente. Nadie te enseña duende. ¿Lo tienes o no lo tienes? Pero desde que llegaste y diste las primeras clases, ya tus profesores vieron en ti que tenías algo especial. Sí, entré Amor de Dios en inglés, en voz fuerte. Le dije, ¿quién aquí habla en inglés?
Y justo quien me contestó era Paco Fernández, que era en aquel momento el mejor de los mejores a nivel de coreografía y todo para las mujeres. Y él me mimó, en fin. ¿Con quién has compartido tu escenario? Esto de verdad ni me enteré. Porque yo nunca tenía idea de fama, jamás. Fama nunca entró. Ni dinero, ni entró la idea de tener una grabación o fotos. Esto no, yo solamente quería hablar. El flamenco te permite hablar de muchas emociones. Yo tenía muchas emociones y en la mayoría de culturas, como el anglosajón en aquella época, tanto como los japoneses, tú no puedes expresar en aquella época tus emociones. Flamenco te permite de todo. El enojarte, la rabia, la soledad, la alegría de bulerías. Anda, puedes decir todo. Todo. Es decir, que tú estuviste en el escenario con Lola Flores y no te enteraste de que era Lola Flores. No, nunca estaba con Lola Flores. ¿Compartiste? No, perdóname. Yo no sé quiénes estaban. No sabía su nombre. Estaba ella. No, una se llamaba Carmen, otra se llamaba no sé qué, pero no. ¿Y bailaste durante mucho tiempo o lo dejaste? No, y tenía problemas de salud, muchos problemas de salud personalmente. Y no era una cosa en la cual iba a dedicarme la vida. No, yo soy de hacer cosas. Pero de etapas. Exactamente. Entonces, después terminas casándote, tener un hijo, y tenía que ponerme muy en serio ya a ganar dinero. Sí, porque ya cuando eres una madre de familia responsable, a lo mejor está bien, ¿no? Ganar un poco de dinero. Sí, con un cantante de ópera y cosas así. Claro, en el fondo siempre has estado vinculada al mundo del arte. Sí, en el fondo sí. Sí, no, mi marido tenía una cultura enorme. Estudió la historia de arte, la historia de música y todo, ¿no? Y un gran filósofo también. Entonces, bueno. Virginia, te lo has pasado bien, ¿no? En tu vida hasta ahora, porque te queda mucho todavía. Te lo has pasado bien en tu vida, ¿no? Bueno, no es que lo pasé bien. Disfruté aquella época de los estudios de flamenco, estar en los estudios con el ambiente, castañuelas por todas las partes, los pies zapateando. Era un ambiente especial. Es un poco como gente que tal vez echen de menos su época de universidad y las fiestas de la universidad, qué sé yo. Es una época muy, muy especial. Aquello pasé bien. Y sobre el escenario me sentí muy cómoda. Pero después vino la parte en serio. Tener una familia, no llegar a fin de mes, cositas estas. Pues a nosotros nos ha contado esa parte buena y nos ha encantado esa parte buena. Virginia, ha sido un gusto conocerte. Mira, está todo el mundo con la boca abierta y escuchándote. Muchísimas gracias. Pues gracias por invitarme, gracias por hacer esta sección que estáis haciendo, dedicando a mujeres mayores. Muchísimas gracias, un beso enorme. Un beso, Virginia. Chema, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.